¿Cuál es la mirada particular que el psicoanálisis puede hacer sobre un tema como la violencia? Bueno, el gran aporte del psicoanálisis, históricamente hablando, es entender que la violencia es inherente a la condición humana, es inherente a la naturaleza humana, y de lo que se trata es no de promover un mundo beatífico sin violencia, sino hacer que esa violencia sea tramitable en el orden de las palabras y sin la destrucción del adversario, y sobre todo entender cómo las tensiones que se dan en los vínculos personales y colectivos, poder distinguir aquellos que son estructurantes, aquellos que son crisis que desembocan con alguna dimensión de creatividad, de otras que son pura destrucción, puro apocalipsis. El ejemplo histórico más, o los ejemplos históricos más relevantes que se me ocurren es el de la Revolución Francesa, que es inaugural de la vida republicana que admitimos como la más legítima para la convivencia en el siglo XX o XXI, y que sin embargo está teñida de sangre en sus orígenes, teñida también de destrucción. Entonces, como muy bien dice María Lucila Pelento, nuestra tarea está siempre leyendo en los conflictos actuales cuáles son los aspectos instituyentes, los aspectos estructurantes de la violencia y aquellos que son puramente destructivos y aniquiladores, del cual el horror de las exterminaciones genocidas, la Armenia, la Shoah, de las cuales el siglo XX no nos ahorra descripciones de cómo el hombre es la única especie que se vuelve destructiva de sí misma, y que en la misma medida en que hablamos de progreso en la cultura, de progreso civilizatorio, se desarrolla, no sabemos cómo, y este es nuestro tema de estudio, y este es nuestro tema de preocupación, de investigación, de incesante interrogación de cómo a la sombra de lo que llamamos progresos se crece. Merleau-Ponty decía que no hay acto civilizatorio que no esté precedido o acompañado por un acto de barbarie. Es la dialéctica entre lo creativo y lo bárbaro que es portador las relaciones humanas, el tema y el objeto de investigación en Colombia, en Uruguay, en Occidente o en el planeta entero. Esta es mi primera aproximación. No podemos pensar un mundo y una naturaleza sin violencia, no podemos pensarla. La convivencia humana y la política es la negociación de la enemistad, la negociación entre personajes o grupos humanos o personas humanas que tienen intereses, egoísmos, sensibilidades muy diversas, y poder lograr una convivencia que se base en poder soportar la pluralidad, la diversidad, la violencia de la alteridad, y no simplemente apuntar a la destrucción del adversario y a su tratamiento como enemigo. Entre el alter y el alienus, como se decía en latín, entre el otro que es un semejante, un prójimo, y el otro que es un adversario y un enemigo, la gama y los matices que se dan en la convivencia hay que analizarlos caso por caso, y no es fácil deslindar aquella violencia, por ejemplo, de la intergeneracional, la impertinencia de los alumnos adolescentes con sus docentes, que es una historia que viene desde milenios, a las barbaridades actuales que pueden traducirse en inseguridad ciudadana y en una crueldad sin límites.